Muy buenas noches a nuestros estudiantes de CETESA. Les habla el pastor y maestro Belsasar Núñez y estaré con ustedes para servirles este curso sobre la evangelización. Intentamos a través de este curso algunos objetivos, en primer lugar un objetivo muy general y algunos objetivos específicos, porque la intención de esta participación nuestra es de darles a los estudiantes ideas sobre cómo desarrollar un programa de evangelización y de crecimiento de la iglesia local, pero con miras a una avanzada en el presente y también en el futuro, no solamente para la iglesia local, sino para la iglesia en general. Intentamos entonces desarrollar en los estudiantes la capacidad de intensificar, de planificar y de proponer a partir de la Biblia y la teología abordajes ministeriales para la iglesia que enfoquen el bienestar del ser humano en todas sus dimensiones, es decir, espiritual, social, político, económico. Porque creemos que la evangelización también, así como lo proclamamos en otros cursos, debe ser de tipo integral. Bien, también perseguimos algunos objetivos específicos y estos objetivos específicos los damos en términos de habilidades que los estudiantes deben de adquirir, de conocimientos, de actitudes y de creencias. En términos de las habilidades, proponemos aquí que los estudiantes deben tener la habilidad de proponer nuevas formas de acción misionera factibles en la iglesia contemporánea. De conocimientos, queremos que el estudiante domine las bases bíblicas, históricas y teológicas de la misión de la iglesia hacia adentro y hacia afuera de la iglesia misma. También el estudiante debe desarrollar actitudes nuevas. En este sentido, el estudiante debe cuestionar, debe desafiar su propia forma de hacer el ministerio evangelístico en la iglesia y que debe de atreverse a planear y a proponer nuevas formas, propuestas a la luz del contexto, por supuesto, partiendo de la luz que encontramos en la palabra de Dios. Y en términos de creencias, nosotros planteamos que el estudiante repiensa sobre las nuevas oportunidades de ministerio y enfoca su predicación y formación discipular hacia la toma de conciencia en la iglesia sobre aquellas ventajas que tenemos en la actualidad para moverse a la vanguardia de las nuevas oportunidades que tenemos. Bien, una vez dicho esto, queremos hablar de la evangelización en términos muy generales. En esta clase vamos a abordar aquellos elementos que son muy generales acerca de la misión de la evangelización en la iglesia de la actualidad. Partimos con este dicho que tenemos aquí que dice que la misión es para la iglesia lo que es el fuego a la combustión. No sé si debe pararse aquí para reflexionar un poco sobre este dicho. Es decir, que la misión de la evangelización, o la misión en general, podríamos decir, de la iglesia, es así como lo es el fuego a la combustión. Por decir así, inseparables. No puede haber fuego sin combustión. Es decir, no puede haber fuego sin que haya algo que se queme. Igualmente, en la iglesia no puede existir la iglesia si no desarrolla su misión. Siguiendo aquí más adelante, podríamos decir que en este curso vamos a tratar de hacer algunos abordajes acerca de la información que nos da la Biblia, la historia, la reflexión teológica sobre lo que es la evangelización. En este sentido, procuraremos abordar 4 ejes: la información, la organización que requiere la iglesia para lograr este propósito de la evangelización y el crecimiento de la iglesia, el seguimiento, o sea, la continuidad que debe dársele a los que llegan a la iglesia y la consolidación de esto para que lleguen a ser lo que Dios quiere a través del cuerpo que es la iglesia. Bien, dicho esto, podemos hablar que en este curso estamos dando algunos primeros pasos. Naturalmente usted, a través de lo que va a tener que hacer en las
partes prácticas de este curso va a tener que hacer con un pequeño grupo de su iglesia, y le recomiendo que ya cuando llegue a esta parte, que ya es la próxima semana, o sea, la segunda semana de estar viendo las tareas que tiene que hacer, leyendo las lecturas que tiene que realizar y escuchando estas clases, usted debe de tener un grupito con el cual haga una práctica de evangelización y reporte cómo fue el proceso de ayudar a estas personas y acompañarles en una práctica de la evangelización y cuáles fueron los resultados. Bien, en este curso vamos a dar el primer paso, mejor dicho, que es más que todo la información, pero más tarde usted tiene que hacer la práctica. Ya en el curso tiene que hacer algo de práctica, pero nosotros esperamos que esta práctica solamente sea como un ensayo, que esta práctica lo lleve a elementos más profundos en el involucramiento de su persona y de tal vez este mismo grupo que lo va a acompañar en estos ejercicios para hacer el trabajo de evangelización. En ese sentido, queremos capacitarlos, queremos inspirar a la acción, queremos proveer las respuestas a las preguntas que surjan y queremos ilustrar cómo hacer estos elementos. Entonces, de esa manera estamos desarrollando este curso. Bien. Sigamos aquí, hablamos de cómo vamos a desarrollar, en qué contenido vamos a desarrollar en lo que vamos a trabajar en este curso. Bien, vamos a desarrollar por lo menos 5 contenidos y por supuesto aquí es lo que estamos presentando, lo que estoy presentando aquí solo son los títulos de lo que son estos contenidos, luego queremos irlos desarrollando poco a poco. En primer lugar queremos abordar los evangelios para revisar cómo Jesús hace el trabajo de evangelización y luego cómo sus discípulos aprenden de él y participan y cómo este desarrollo de los discípulos de Jesús que se da primero en esa relación de ellos con Jesús y de su práctica con los grupos que Jesús les encomendó, porque usted ha de recordar, si leemos cuidadosamente los evangelios, que de los 12 discípulos que Jesús seleccionó para que fueran apóstoles, que es otro título diferente de lo de discípulo y que tiene otras connotaciones, a ellos les encargó otros 12. Es decir, que había 70, algunas versiones de la Biblia dicen 72, que es el múltiplo de 12, ¿verdad? Para que ellos hicieran esta práctica de evangelización. Bien, luego queremos hablar de cómo evangelizó la iglesia primitiva, qué circunstancias tuvo que cruzar, qué elementos utilizó, qué ventajas tenía y qué desventajas tenía la iglesia primitiva. Cómo podemos aprender estas lecciones y qué podemos traer de esa experiencia de la iglesia primitiva a nuestra iglesia en la actualidad. Luego queremos revisar cómo evangeliza y cómo debería evangelizar la iglesia de hoy. Queremos revisar un poco qué son aquellos elementos estratégicos de los cuales específicamente la Biblia no nos habla, como con tales nombres o con tales expresiones técnicas, sino que nos habla con expresiones teológicas y cuáles son los pasos en esas estrategias y metodologías de la iglesia, tanto de la iglesia primitiva como la misma persona de Jesucristo, los discípulos, y cómo realizar todos estos pasos. Bien, dicho esto, comencemos con hacer un breve y muy somero análisis de lo que nos dicen los evangelios acerca de la gran comisión, que es desde donde debemos partir para hablar de evangelización. He colocado aquí en este cuadro el Evangelio de San Marcos primero, porque cronológicamente los estudiosos nos dicen que fue el primero que apareció. Y queremos hacer, como dije, una comparación bastante breve de la manera como es enunciada, como es presentada la gran comisión en los 4 evangelios. Debo, como paréntesis, decir algo aquí. La mayor parte de nosotros en la actualidad encontramos que la exhortación, que la programación, que el estímulo para la evangelización en la actualidad se da a partir de la gran comisión que encontramos en el Evangelio de San Mateo. Sin embargo,
la verdad es que los 4 evangelios tienen una expresión de esa gran comisión. Lo que pasa es que generalmente nos quedamos con una, no sé si es que nos gustó más, no sé si es que se ajusta más a nuestros intereses en la actualidad, no sé si es que es más didáctica, no estoy seguro por qué, pero la verdad es que no enfocamos en los 4 diversas maneras de enfocar la gran comisión en los 4 evangelios. Veámoslo brevemente. Aquí en este cuadro escribí solamente las citas bíblicas, no las vamos a leer aquí, usted puede leerlas despacio mientras estudia este tema y reflexionar sobre esta expresión que tiene cada una de estas proposiciones de la Gran Comisión. En San Marcos capítulo 16 versículo 15 dice: id y predicad el evangelio, y luego se le añaden otras palabras, pero básicamente este es el mandato de Jesús al despedirse de sus discípulos en esta última parte del evangelio. Como ya dije, el más conocido, en cierta forma más usado y casi trillado, es el de San Mateo. Id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas, todo lo que yo os he mandado, etc. Esa es la parte o la expresión del mandato de Jesús según el evangelista San Mateo. Ahora, en San Lucas, diríamos en San Lucas y en San Juan, hay un elemento que se combina en donde podemos, por decir así, más bien diríamos combinar el dicho o los dichos tanto de San Juan como de San Lucas, aunque los evangelistas tienen diferentes enfoques de su narración histórica y de las enseñanzas de Jesucristo. Es interesante que aquí convergen en una idea muy interesante. En primer lugar, en el Evangelio de Lucas no encontramos algo parecido a lo que tiene San Marcos o a lo que tiene San Mateo, sino que escuchamos, o mejor dicho, leemos en la última parte, que es el capítulo 24 de San Lucas, que dice que solamente dice, y que se predicase este evangelio a todas las naciones. Pero el capítulo 4 y los versículos 18 a 19 tienen la misión de Jesús. Y en esta misión de Jesús, que la presenta allá en la sinagoga de Nazaret, él comienza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, etc. ¿Se acuerdan ustedes? Es la comisión de esta misma comisión, pero puesta en los labios y en la práctica ministerial de Jesús. Es interesante esto, ¿verdad? Entonces, aunque Lucas no nos da una gran comisión tan extensiva como la de Mateo, y creo que en parte por eso utilizamos en la actualidad más la de Mateo que la de los otros evangelistas, entonces como que nos quedamos un poco cortos en analizar la misión según San Lucas. La pregunta aquí es: esta misión que expresa San Lucas de la persona de Jesucristo, ¿es la misión o la comisión que deberíamos abrazar nosotros los cristianos y que deberíamos de poner en práctica como iglesia en la actualidad? Esa es la pregunta. Cuando nos vamos al Evangelio de San Juan, ya el capítulo 20 y versículos 21 hasta el 23, encontramos que Jesús le dice: como el Padre me envió, así yo os envío. Es interesante, ¿verdad? Vamos a darle un poquito más de pensamiento a esto, pero es interesante que San Lucas dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón. Léalo allí en San Lucas 4, 18 y 19. Y San Juan dice, por eso es que decía que hay una interesante correlación, convergencia de la idea de San Juan y de San Lucas. Entonces San Juan dice: como el Padre me envió a mí, dice Jesús, así yo los envío a ustedes. Démosle una miradita a estos pasajes un poco más despacio. En San Marcos 16:15 dice: id y predicad. Literalmente el verbo está allí en progresivo. Yendo, predicad.
o mientras hacemos todo lo que hacemos en la vida cristiana, debemos predicar. Entonces aquí da la idea con la palabra o el término que más adelante vamos a tratar también, el término keruxate o heraldear, predicar. Es un estilo, debe ser un estilo permanente en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia. Marcos enfatiza que a todo el mundo y Mateo enfatiza que a todas las naciones. Es interesante esto. Pasemos más adelante, miremos un poquito más despacio el de Mateo. Mateo hace énfasis, mientras Marcos hace énfasis a todas las naciones, Mateo hace énfasis en el hacer discípulos, en el desarrollar la capacidad de asimilar la persona de Jesucristo, el estilo de Jesucristo, la vida y la redención de Jesucristo. Y yo me voy más adelante con Pablo para decir, así como lo dijo San Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Que por cierto, Pablo en ese versículo, ahorita no tengo la cita, dice, hijitos míos, a los Gálatas lo dice, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, Mateo hace énfasis en la formación de la nueva persona y que debe comenzar con la comprensión de esa persona de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Sigamos en la siguiente, la combinación de Lucas y Juan. Ya la mencioné. Es interesante que Lucas, capítulo 4, que presenta la comisión de Jesús, dice, me ha enviado para predicar. La comisión completa está en la persona de Jesús. En tanto que en Lucas, capítulo 24, que ya mencioné anteriormente, versículos 47 a 48, menciona que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Es interesante que, como ya dije anteriormente, mientras encontramos que de la misión de Jesús, el capítulo 4, que dice que me ha enviado para predicar, para heraldear, en el capítulo 24 hace énfasis en las partes importantes de lo que requiere esta predicación como respuesta a la misma, que es que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados. Miren por qué es importante analizar los énfasis que cada uno de los dichos, o mejor dicho, de las versiones de la Gran Comisión nos presentan los 4 evangelistas. Mientras tanto, Juan, como lo dije anteriormente, habla de que como el Padre me envió. Ahora, pensemos un momentito en esta última parte en comparación del dicho de Juan y el dicho de Lucas. Juan dice que como el Padre me envió, así yo os envío. En otra ocasión, en el mismo Evangelio de Juan, Jesús dice, he aquí que yo os envío en medio de lobos. Es interesante. Como vamos a ver más adelante, el énfasis de San Juan en cuanto a la misión es el verbo enviar. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Él nos envía a nosotros como misioneros. Pero el punto que quiero enfatizar es el hecho de preguntarnos, ¿cómo envió el Padre a Jesucristo? Pues lo envió, fíjese, sin recursos, en pobreza, sin fama, sin dinero, sin cuentas bancarias, sin nombre, es decir, un nombre rimbombante o importante en el mundo. Verlo hemos sin atractivo para que le deseemos, dice el profeta Isaías. Lo envió como un puro humano, igual que nosotros, hecho de carne y de hueso. Lo envió en condiciones en donde habían contraposiciones, en donde habían controversias, en donde no todo el mundo estaba de acuerdo con lo que iba a enseñar. Fíjese bien en eso. Lo envió también, aparte de las limitaciones que le dio, lo envió a un mundo que estaba totalmente perdido. Pero por otro lado, lo envió en el poder del Espíritu Santo. Lea los capítulos 4, tanto de San Mateo como de San Marcos, en el caso de su preparación en el desierto con oración y ayuno. Dice que fue y regresó en el poder del Espíritu. Entonces, Dios
va a replicar eso también en nosotros. Por eso es que es importante predicar, comenzar a enseñar, comenzar a comprender la gran comisión que Dios nos da para la evangelización a partir de las versiones de los 4 evangelios. Bien, ahora pasemos a darle un vistazo a las maneras como Jesús evangelizó. Hablemos ahora acerca de cómo Jesús evangelizó. Tenemos este cuadro aquí en donde encontramos 3 elementos importantes. ¿Dónde evangelizó? Es la primera pregunta. Y aquí tenemos por lo menos 4 elementos donde evangelizó. En las casas, en lugares concurridos, mientras estaba de viaje, en los lugares religiosos donde concurría la gente para adorar a Dios, que en este caso eran las sinagogas locales, y también en el templo, ¿verdad? Miremos esto un poquito con más detalle. ¿Dónde evangelizó? Las casas. ¿Evangelizamos nosotros en la actualidad en las casas? Bueno, aquí ya estoy haciendo una aplicación, pero Jesucristo en 14 ocasiones en los evangelios encontramos que estuvo por las casas. Evangelizó a un centurión romano, perdonó a un paralítico, se acercó al lugar de trabajo de Leví, el cobrador de impuestos, estuvo en la cena de un jefe de los fariseos, que era Zaqueo, ustedes lo recordarán, y así sucesivamente encontramos en estas citas que ustedes pueden ver aquí las 14 veces que menciona cuando Jesús evangelizó por las casas. ¿Dónde más? En lugares concurridos o aglomeraciones. ¿Dónde estaban esos lugares concurridos? Pues en la calle, en el mercado, en el atrio del templo. Fíjese que Jesús no solamente habló del evangelio adentro de la sinagoga y adentro del templo, sino que donde estaba una aglomeración, afuera también, ¿verdad? Entonces, habían lugares concurridos. 14 ocasiones también, coincidentemente, encontramos que en 14 otras ocasiones encontramos que Jesús está predicando en los muelles de pesca, allá donde la gente está trabajando, mientras unos enfermos están esperando allí algún alivio de su enfermedad, en la sala de reuniones de los fariseos, donde había algún tipo de conglomeración. Pasemos más adelante. ¿En qué otros lugares? Mientras estaba de viaje, en las carreteras, en los caminos. En 8 ocasiones habla de una mujer y de otras personas enfermas, de 10 leprosos que lo abordan, del ciego Bartimeo. Usted puede leer estas citas despacio. Y también en la sinagoga local que ya hemos mencionado, ahí en donde confrontó un espíritu maligno y donde también sanó a un hombre que tenía la mano seca. Entonces, en todos estos lugares evangelizó Jesús. Bien, hagámonos otra pregunta. ¿A quiénes evangelizó Jesús? Y aquí tenemos por lo menos 5, mejor dicho, más que todo, por lo menos 4 consideraciones acerca de los tipos de personas o estratos sociales o clase de personas a quienes Jesús evangelizó. Profesionales, a trabajadores, a personas en desventaja, enfermos, minusválidos, personas que tenían algún tipo de dificultad de salud, personas que tenían prejuicios raciales y barreras raciales, barreras sociales. Entonces, a todo este tipo de personas se evangelizó. Démosle una miradita un poquito más de cerca, siguiendo aquí nuestras diapositivas, a profesionales. Muchas veces nosotros cuando evangelizamos pensamos que las personas que están más encumbradas, aquellos que están en un banco, que están en una oficina pública, que tienen un título universitario con 3 maestrías y no sé qué más, o doctorados colgados en la pared, no necesitan escucharte el evangelio, y nos equivocamos. En 14 ocasiones, mire qué coincidencia, Jesús habla a jefes de la sinagoga, a hombres ricos, a gobernador de la provincia, a personas muy importantes. Más adelante vamos a ver cómo esto en la persona de Jesús se convierte en una estrategia muy importante que toman los apóstoles y que se refleja más en la manera estratégica en que San Pablo particularmente hace la evangelización constituyendo iglesias en muchos lugares. A trabajadores,
Bueno, los trabajadores probablemente sean los más accesibles porque están en la calle trabajando, están en un lugar de trabajo donde todo el mundo los puede visitar. 8 ocasiones registran estos pasajes bíblicos que Jesús habló con personas comunes y corrientes y muy pecadores, como lo hemos sido usted y yo. A la prostituta, al fariseo que le hace la pregunta en la calle, al escriba, al endemoniado, etcétera, etcétera. Amas de casa, personas que están haciendo su oficio en la casa. Pasemos más adelante. Personas en desventaja. En 15 ocasiones se reflejan en estos pasajes bíblicos de Marcos, Mateo. Encontramos que Jesús está predicándoles, hablándoles, acercándose a personas en desventaja. Mire usted, un leproso rechazado, que nadie quiere acercarse a él, a ciegos que andan clamando por la calle necesitando ayuda y nadie se las da porque no tienen la capacidad, a una mujer pobre, a una mujer que lleva al cementerio a su hijo a enterrar, etcétera, etcétera. Personas en desventaja. Bien, pasando más adelante, podemos hablar de barreras que Jesús vence, barreras que Jesús quita. Es interesante esto. Aquí están todos estos pasajes y algunos ejemplos. ¿Cuáles barreras derriba Jesús para predicar el Evangelio? ¿Barreras sociales o de estatus o de nacionalidad? O podríamos decir de diferencia de opinión política inclusive. Un soldado romano no se llevaba tan bien con un judío, ¿verdad? Una extranjera no se llevaba bien con un judío. La prueba está en el capítulo 4 de Juan, que solamente ahí al lado de Judea estaba Samaria y no se llevaban. Y eran primos hermanos. Jesús le habla al soldado romano, le habla a la mujer sirofenicia, le habla a la mujer samaritana y derrumba esas barreras. Pensemos en ¿qué podemos aprender de cómo Jesús rompe estas barreras para hacer el trabajo de evangelización? Otras barreras sociales, la mujer adúltera. Situaciones aún teológicas o doctrinales que él rompió para sentar un precedente de lo que es el Evangelio. Aquí tenemos a la mujer adúltera, a los despreciados cobradores de impuestos o publicanos, como le llama nuestra versión Reina Valera, los que eran muy menospreciados, prácticamente odiados por los judíos, aunque eran del mismo pueblo judío, o israelitas podrían haber sido más allá de los judíos, al endemoniado temido que nadie se le acercaba. Bien, todas esas barreras son vencidas, traspasadas, rotas por Jesús cuando predica el Evangelio. Ahora hablemos un poco más acerca de cómo Jesús busca la iniciativa para hablar del reino de los cielos. Encontramos que Jesús busca la manera de romper el hielo y de buscar una iniciativa. Muchas veces Jesús toma la iniciativa. En 9 ocasiones en estos pasajes de Marcos, Lucas y Juan, encontramos que Jesús toma la iniciativa. Por ejemplo, en el caso de la suegra de Pedro, él va y la sana cuando llega a la casa de Pedro. Él toma la iniciativa. En el caso de Leví, el cobrador de impuestos de que ya hemos hablado, Jesús toma la iniciativa y le dice, ven, sígueme. En el caso del paralítico que está a la puerta esperando allá para ser sanado, encontramos que él toma la iniciativa y le dice, ¿quieres ser sano? En el caso del leproso, él toma la iniciativa porque aunque los leprosos claman por allá, él se vuelve y toca al leproso, ¿verdad? A otras personas, 25 ocasiones se registran en los evangelios de Marcos y de Mateo, en donde Jesús se acerca a endemoniados y a personas con cierta característica especial como el joven rico, ¿verdad? 25 ocasiones. En estas 25 ocasiones las personas vienen y toman la iniciativa para preguntar algo, para pedir algo, para hacer alguna alusión y Jesús toma esa ocasión para hablarles del reino de los cielos. Y también hay 10 ocasiones en que se registra que Jesús hizo conversación de uno en uno. Andrés es abordado por Jesús y también Pedro. Algunos escribas y fariseos y la misma mujer adúltera.
es abordada directamente por Jesús para hablarle del perdón del Evangelio. Bien, más iniciativas más adelante. Encontramos que estas iniciativas están en estos capítulos que hemos visto aquí, en el caso de la suegra de Pedro, de Leví, el cobrador de impuestos, el paralítico a la puerta, el leproso, y las iniciativas que encontramos de otras personas. Bien, ahora, ¿cómo hizo Jesús el abordaje para estos diálogos? Pues algunas veces hizo preguntas, algunas veces contestó preguntas, otras veces simplemente respondió a la reacción de gestos o de gemidos o de alguna palabra de parte del público. En 19 ocasiones Jesús hace las preguntas. 4 veces pregunta qué es lo que están pensando. Ustedes están cavilando en sus pensamientos. Otras 4 veces pregunta Jesús qué es lo que creen. ¿Qué crees tú de esto? ¿Qué piensas tú acerca de esto? Y otras 2 veces pregunta Jesús si algo es lícito para iniciar la conversación. Bien, entonces, al final de todo esto, Jesús ve y el Evangelio, los evangelistas registran los resultados. Por ejemplo, en el caso de Mateo, del joven gobernante rico que se va desilusionado, el resultado es que no recibe el Evangelio que Jesús predica. En el caso de la samaritana, el pueblo entero se vuelca para venir y conocer a Jesús. En el caso del endemoniado, cuando Jesús opera el milagro, los de la región allí le piden que se vaya porque están asustados y porque les ha destartalado su negocio de los cerdos. Bueno, entonces, ¿pero qué sucede? El ex endemoniado, el que es curado de los demonios, se vuelve un misionero. Esos fueron los resultados. La forma en que Jesús responde al regalo de una mujer que viene a ungirlo con el perfume de nardo, viene como resultado de lo que él predica. ¿Y cuál es el resultado? De que los fariseos que estaban allí, que critican a la mujer, pues tratan, o por lo menos reciben una versión comprensible del significado del Evangelio. Y en último caso, cuando se hospeda en la casa de Zaqueo, el cobrador de impuestos, como resultado, ¿qué pasó? Zaqueo se convirtió, no solamente se convirtió de palabra y religiosamente, sino que dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Bien, así Jesús, a través de sus intervenciones, de las preguntas de diálogo, cuando Él hace las preguntas, cuando Él aborda a las personas o cuando contesta sus preguntas, entonces Él aprovecha todas estas oportunidades que hemos mencionado para hacer el trabajo de la evangelización. Estos son los resultados. Bien, ahora, cuando nosotros evangelizamos, entonces, aquí para finalizar nuestra clase, tenemos que tener en cuenta algunas advertencias. Cuando evangelizamos para atraer a las personas a Jesús, no necesariamente a nuestro grupo, a nuestra iglesia, a nuestro reino. Cuando evangelizamos también debemos de hacerlos parte del reino de Dios, no de nuestro reino. No es una lealtad a nosotros, ni a nuestra manera de pensar, ni de nuestra teología. Cuando evangelizamos también es para procurar la salvación de las personas, y esto implica que la salvación nos libera de todas las dimensiones de la perdición en que estamos, inclusive las sociales, las económicas, las barreras, las opresiones y las esclavitudes. Cuando evangelizamos también es para seguir un proceso de maduración a través del discipulado para ser los seguidores de Jesús. Vamos a ir hablando de esto más tarde. Por hoy, muchas gracias por la atención a esta clase. Que Dios les bendiga.